Misters, volvimos con los podcasts de Zona Misteriosa en plataformas de audio para que vayan y lo escuchen. Encuentran el primer link de la descripción con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con una nueva versión de contando o relatando historias paranormales de mis suscriptores. Ustedes saben que me encanta esta sección, también a ustedes les gusta mucho y eso me hace muy feliz, porque siempre que les pido me llegan 10.000 correos sin mentir, entonces me toca ponerme a revisar y por eso cada vez como que les digo un poco más de cosas como las mejores historias más interesantes, las mejores redactadas, bueno, entre eso, y pues creo que hoy escogí unas bastante interesantes. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1.000 millones de redes. Síganme también en Facebook, que hacemos Facebook Gaming, casi todos los días hacemos streamings, hablamos, jugamos, entre muchas otras cosas más. Y también suscríbanse acá a este canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video, además de seguirme en el segundo canal. Y bueno, ahora sí, no tengo nada más que decir, así que comencemos. Esta historia la envió Mateo, que le ocurrió a alguien cercano a él. Una noche me encontraba sola en casa, puesto que mi madre estaba de viaje y mi padre se encontraba en una reunión. Además, mis hermanos estudiaban. Las noches anteriores a esa había estado soñando cosas extrañas. No les daba mucha importancia, pero sí me asustaban. Tanto que pasé a dormir con mi papá en los días que mi mamá no estaba. Esa noche me encontraba limpiando la sala de estar. Siempre que estoy sola en casa, mantengo una televisión encendida porque no me gusta estar en silencio. Cuando me voy a dirigir hacia la cocina, oigo una voz que me susurra: "Oye". En ese momento me asusté un montón. Me pegué hacia la estufa y empecé a escribirle a una amiga lo que me estaba pasando. La luz de la cocina empezó a parpadear y la televisión que estaba encendida antes se había apagado. Cabe recalcar que yo estaba sola en casa. Tan solo se escuchaba el sonido del reloj. Intenté salir de la cocina y cuando me acerqué al portal, la voz susurró: "Shh". Y esta vez sentí como una corriente recorrió todo mi cuerpo. Nunca antes había sentido algo así. Saqué valor de donde pude y corrí hasta el balcón. Ahí esperé hasta que llegó mi hermano. Intenté contarle la situación, pero me dijo que solo eran ideas mías. Hasta el sol de hoy no he podido entender qué fue. Luego de eso sucedieron otras cosas, pero casualmente se detuvieron cuando mi mamá llegó de viaje. Esta historia la envió Ana Sánchez. El 24 de febrero de 2014 tenía 16 años y estaba en mi casa con mi mejor amigo. Estábamos en mi cuarto tomándonos fotos como un día completamente normal. Mi mamá había salido a comprar la comida y nos dejó solos en casa, así que decidimos sacar nuestros celulares para tomarnos fotos. Estábamos acostados en mi cama, la cual se encontraba esquina a la ventana y a la pared. Mi ventana es larga, pero solo se abre de la parte de arriba, por lo cual no hay posibilidad de que a la altura de la cama puedan meter la mano, menos el cuerpo, ya que tiene protección por fuera y por seguridad. Cuando abrimos una foto que nos gustó mucho, en los comentarios varios amigos nos preguntaron sobre la mano que se alcanzaba a ver en mi hombro. No sabíamos a lo que se referían, pero cuando echamos un vistazo a mi hombro, en efecto, se encontraba una mano tomándome el hombro por mi blusa. Mi mano izquierda se encuentra en el pecho de mi amigo y mi mano derecha se encuentra tomando el celular para la foto. El brazo derecho de mi amigo se encuentra estirado y su mano izquierda se encuentra tomando mi mano. Nunca le hemos podido dar una explicación. Reitero, estábamos completamente solos y no había posibilidad de que una persona pudiera tomarme el hombro, y por la posición de la mano, esa persona tuvo que haber atravesado la ventana para agarrarme, lo cual es imposible por el vidrio. Adjunto la foto junto con la captura de pantalla que subí. Esta historia la mandó a Mayrani Gómez. Vivo en México.
Tengo 2 hermanos y siempre habíamos dormido en literas, ellos arriba y yo abajo. Desde los 4 años tenía pesadillas y veía cosas, así que casi todas las noches me acercaba a la cama de mis papás que estaban en el mismo cuarto a pedirles dormir con ellos. Así fue hasta que a los 6 años mi hermano me vio en la noche, como era de costumbre, cerca de mis papás, vestida de blanco y con el cabello suelto. Antes de tocar a mi papá para despertarlo, mi hermano me llamó por mi nombre y sin verlo corrí hasta debajo de las literas. Esa noche yo me había quedado a dormir con una tía. Luego a los 11, en un cruce en el rancho de Michoacán, mi hermano y yo la volvimos a ver. Mi misma complexión y la misma vestimenta. Cuando nos acercamos se apagaron las luces de la calle y ella se fue. La última vez que la vi fue en la casa. Ahora yo dormía arriba y ella estaba sentada en una silla a mitad del cuarto, de nuevo de espaldas, y ahora teníamos 17 años. Poco a poco me acerqué al apagador para encender la luz y conforme me acercaba ella giraba la cabeza. Cuando volteó por completo me quedé sin aliento suplicando ayuda. En eso entró mi papá a la habitación y ella se fue. Mi papá no lo recuerda ya que estaba sonámbulo. Desde ese momento pedí y supliqué ya no ver nada paranormal y se cumplió. Ahora solo lo siento. Esta historia la envió Mario Bugarini. Todo comenzó cuando mi abuelo, entre comillas, papá, falleció en 2014. Llevaba meses de fallecido y para mi mamá era muy difícil superar la muerte de su padre, pero para poder comer y atender a mis hermanos tuvo que trabajar. Cabe recalcar que mi abuelo tenía 87 años, era ciego y siempre llevaba un bastón y unos zapatos que sonaban mucho. Cuando recién falleció, mi hermana juraba escuchar los zapatos y el bastón, pero mi mamá le tiraba de loca a mi hermana. Una tarde que mi mamá salía de su trabajo, salió a sacar dinero al cajero y se regresó a su trabajo para luego ir a la casa. Cuando llegó a la casa y procedía a sacar el dinero, se percató que no traía su bolso. Pensó que lo había olvidado y se regresó al trabajo por el bolso. Al llegar se dio cuenta que no estaba, así que de nuevo volvió a la casa y se sintió muy frustrada, ya que allí tenía todo, sus tarjetas y cosas que comúnmente están en ese bolso. No pudo hacer más, así que tuvo que trabajar esa semana. En la siguiente semana mi mamá recibía muchas llamadas de un número desconocido, por lo cual nunca contestaba, pero ya harta de eso, contestó y lo que escuchó la dejó helada. Era una señora que decía que ella era la que había robado el bolso y que ella ya estaba harta del señor que la hostigaba. Mi mamá no comprendía la situación y le preguntó que cuál señor. La señora le decía que era un viejito ciego. Siempre llegaba a decirle que le devolviera el bolso de su hija y que robar era malo. Decía que le pegaba con el bastón y él mismo le proporcionó el número de mi mamá. Mi mamá quedó helada y simplemente la señora le dijo que la bolsa la dejaría en una basura en una dirección. Así que mi mamá fue y recuperó el bolso. Hasta la fecha siempre cuenta esto como algo misterioso y lindo, ya que mi abuelo de alguna forma le confirmó que aunque ya no estuviese aquí físicamente, siempre la protegería. ¡Wow! Esa estuvo loquísima. Esta historia me la envió Andrea. Esto sucedió hace un año más o menos. Una noche estaba durmiendo con mi mamá en mi habitación porque la de ella estaba en remodelación. En la madrugada nos despierta una vibración repentina. Era el teléfono de ella recibiendo una llamada de mi tía, su hermana mayor. Ambas creímos que era una emergencia, por lo que mi mamá contestó lo más rápido que pudo. Al hacerlo, colocó el altavoz, habló y nadie contestó. Colgamos después de hablarle varias veces y esperamos que volviera a llamar. Efectivamente, el teléfono sonó otra vez. Contestamos y nuevamente nadie respondió. Empezamos a creer que le había pasado algo horrible y por eso no podía hablar. Sin poder hacer nada, intentamos llamarla y no contestaba. Sin embargo, recibíamos sus llamadas una y otra vez, pero nadie hablaba. Luego de un rato dejó de llamar y volvimos a dormir con la preocupación. Al día siguiente mi mamá la llama y le cuenta todo lo que pasó. Le pregunta que si está bien o que si le pasó algo. Mi tía simplemente le contestó que no. Según ella, esa noche todo estuvo bien y aseguró no ser ella la que los llamó, pues su teléfono se había quedado sin batería. Además, no había ningún registro de las llamadas. La teoría de nosotras es la siguiente. El teléfono que nos llamó infinidad de veces
era el de mi tío que falleció hace años atrás, y antes de fallecer él le dejó el teléfono a mi tía, pero aún no sabemos con certeza qué pasó esa noche. Esta historia me la envía Abigail Noriega. Mi abuelita tiene familiares en Hidalgo, por lo que cuando son vacaciones solemos ir a visitarlos casi siempre. No recuerdo hace cuánto pasó, pero supongo que fue hace 1 o 2 años. Yo estaba recargada en la pared que está en el patio mirando al cielo. Como es un pueblito, a diferencia de una ciudad, ahí se ven muy bien las estrellas. Me mantuve ahí un rato muy entretenida mirando el cielo, pero en un momento dado vi pasar por el techo de láminas de la casa de enfrente algo parecido a un trapo incendiándose. No era una bola de fuego. Supuse que eran juegos pirotécnicos, pero se me hizo muy raro, ya que ni siquiera era temporada de fiestas. Seguí la figura con la mirada hasta que desapareció detrás de un árbol. Eso fue en fracción de un minuto, mientras veía el objeto. A mi mente vinieron recuerdos de pláticas anteriores con habitantes de la zona, que decían que era común ver bolas de fuego o que los habían espantado. Esto sucedió en una fracción de segundo antes de que el fuego desapareciera. Una vez que desapareció de mi vista, bajé la mirada hacia la puerta de la casa que daba a la calle. A un costado de la puerta se encuentra la entrada de la otra casa y esa puerta tiene una lámpara diferente, pues se activa con sensor de movimiento. Rápidamente dirigí la mirada hacia la puerta como si esperara que pasara algo. Y sí, en ese momento se prendió la luz. Me espanté, pero decidí esperar un poco para ver si el gato del vecino aparecía o alguien, pero después de esperar lo suficiente me di cuenta que no había nada ni nadie, por lo que decidí salir corriendo muy asustada por lo que acababa de ver. Esta siguiente historia me pidieron que la contara de manera anónima. Mi historia ocurrió en plena cuarentena. Yo vivo en Perú y un verano estuve en otra ciudad, en casa de la familia de mi esposo con mi hija. Era una casa antigua y de madera. Por trabajo nos quedamos allá sin la opción de regresar a nuestra casa, ya que la cuarentena prohibía movilizarnos y más aún de ciudad en ciudad. Pasamos ahí varios meses y me pasaron cosas muy extrañas. Un día, mientras estaba en el patio de la casa, vi una figura humanoide cerca del tanque de agua. Pensé que había sido mi imaginación, simplemente me di la vuelta y regresé a la habitación. Varias veces soñé con un hombre que no se dejaba ver el rostro y cuando lo iba a descubrir me despertaba asustada y con ganas de ir al baño. Siempre eran las 3:35 de la madrugada. Cuando salía al baño sentía que alguien me seguía. Por fortuna, el gato de la casa siempre iba a mi lado, así que no temía. Dormía afuera de mi cuarto como si me estuviera cuidando de algo. Cuando era de noche y mi esposo se paraba de la cama por cualquier cosa que se le ofreciera, siempre sentía que alguien se recostaba a mi lado. Un día, mi hija de 1 año empezó a saludar hacia una esquina de la habitación. Como yo estaba de espaldas, pensé que era mi esposo, y cuando giré no había nadie. Pero mi hija seguía saludando, así que levanté la voz y le ordené a lo que estuviera ahí que se fuera. Y luego mi hija siguió jugando con sus juguetes. ¡Ay, qué quiere! Al día siguiente mis sobrinos estaban jugando con unas latas de pintura en el cuarto que estaba justo al lado mío. Es un almacén de cosas viejas. Y le dijeron a mi esposo: tío, ven a jugar con nuestro amigo. Y no había nadie. En la noche venían sonidos extraños de aquella habitación y pensaba que tal vez era el gato que me cuidaba, pero cuando salí a ver, el gato estaba en mi puerta y los ruidos seguían. Un día, mientras conversaba con la abuela de mi esposo, me contó que cuando compró esa casa un hombre misterioso le dijo que se fuera de ahí, pues nunca iba a ser feliz ni a lograr nada. Pensaba que aquel hombre tenía razón, pues toda la planta que sembraba en el jardín se moría. Sufrió varios abortos y a todos los enterró en el jardín vacío. Su esposo tuvo varias experiencias extrañas y luego de encontrar una caja cerca del tanque de agua grabada en una lengua extranjera con cosas extrañas como un mechón de pelo y fotos antiguas, enfermó gravemente y murió. Esa misma tarde, el gato que me cuidaba apareció muerto en mi puerta. Ay, Dios, qué horrible. Tanta era mi molestia que empecé a maldecir lo que estuviera ahí, pero pronto me arrepentí de hacerlo, pues las cosas empeoraron. A mi habitación empezaron a llegar arañas, hormigas, cucarachas, moscas, etc. Obviamente por salubridad yo limpiaba y desinfectaba todos los días, pero las cosas no cambiaban. Mi hija empezó a tener un comportamiento violento y nos arañaban a su padre y a mí. Cuando me quedaba sola sentía que alguien tocaba mi espalda y mi salud empezó a decaer de forma extraña. Pensé que era coronavirus, pero me hice 2 pruebas
moleculares y ambas salieron negativas. En mis sueños seguía viendo al hombre misterioso, pero ahora era más violento e intentaba atacarme, hasta que vi en mis sueños al abuelo difunto de mi esposo. Nunca lo conocí, pero sí vi fotos de él. En el sueño me decía que debía irme de la casa por el bien de mi familia, y luego esa noche dormí bien. Así que en la mañana llamé a mi familia y ellos, a pesar de la cuarentena, enviaron un coche para recogernos. Mientras me alejaba de la casa sentía que mis dolores se desvanecían y milagrosamente me curé. Cuando llegué a mi casa por fin tuve paz. Durante mi estadía me tomé varias fotos y en ella pude ver cómo mi rostro se iba ensombreciendo y cuando al fin estuve en paz estaba llena de vida. Luego de mi partida, la familia de mi esposo llamó para decirnos que al día siguiente que nos fuimos, la abuela enfermó gravemente e incluso veía a su difunto esposo. Durante mucho tiempo recé por ella y al fin, después de aproximadamente un mes y medio, se puede levantar de la cama. Ahora puedo decir que me siento feliz y tranquila e incluso la agresividad de mi hija se fue. A pesar de que nunca creí en lo paranormal, no puedo explicar qué era todo eso que me pasó, así que nunca más subestimaré las experiencias de otros. ¡Wow! Esa estuvo muy loca, imagínense todo eso. Yo creo que es tan real eso, amigos, muy real. Esta última historia es de Annie Villantes. Lo que se redacta a continuación nos pasó a mi familia y a mí. Mi papá Axel Villagrán fue quien redactó la historia y yo tomé las fotos. Saludos desde Guatemala. Una inquietante visita. Es la primera vez que escribo algo que nos pasó hace unos años atrás. Algo que hasta hoy, cuando lo cuento, me eriza la piel. Mi esposa y yo estábamos muy contentos ya que luego de convertirnos en una familia de 5 integrantes, mis suegros amablemente nos otorgaron un pequeño apartamento que se encontraba abandonado. Este estaba localizado al fondo de la casa principal, luego de pasar el corredor y un pequeño jardín. Con algunos arreglos quedaría bastante bien, además de ajustarse a nuestras necesidades de espacio, ya que donde estábamos viviendo era pequeño. Nuestra ilusión era tanta que no veíamos el día de poder pasarnos allí y ocuparlo, tanto así que las puertas de las habitaciones no habían sido colocadas. En las noches se sentía bastante frío, algo normal ya que la ciudad en donde vivimos es de clima frío. Aún así, estábamos felices de empezar ese proyecto. Nuestros niños se quedaban en la misma habitación, mi esposa y yo a la par. Mi hija, la más grande de los 3, luego de pasarnos a vivir a nuestro ya arreglado apartamento, había tenido algunos episodios de sonambulismo. Eran esporádicos. En una oportunidad, como a la medianoche, escuché que abrieron la puerta de nuestra habitación. Mi sorpresa fue que al darme cuenta era mi hija parada a la par de la cama. Fue un susto bastante grande porque solamente se miraba la silueta formada con una bata larga y floja, pero pequeña. Sin despertarla, la tomamos de la mano y la llevamos a la cama nuevamente. En otra oportunidad oímos que abrieron la puerta de la habitación de los pequeños. ¿Se imaginan despertar a medianoche luego de escuchar un sonido fuerte que viene de la habitación de sus hijos? Es realmente terrorífico. El corazón late realmente fuerte y el cerebro se imagina un sinfín de cosas. Pero luego de reaccionar nos dimos cuenta que nuevamente mi hija se llevaba de la mano a la más pequeña de los 3. Ella, la pequeña sobresaltada, no sabía de qué se trataba. Llamaba a su mamá. Las tranquilizamos y las llevamos a la cama nuevamente. Al día siguiente comentamos lo ocurrido y nos pareció gracioso. Nada fuera de lo normal. Mis hijos, al ser pequeños, tenían bastantes juguetes, de aquellos que regalan cuando se compra una hamburguesa. Todos esos juguetes estaban amontonados unos sobre otros, en una caja grande ahí mismo en la habitación. Dentro de estos juguetes había 2 muñecas que al presionarlas soltaban una risa maquiavélica, que durante el día no se escuchaba mal. No fue sino una noche, estando ya dormidos, que se escuchaba que de a poco soltaban esas risas. Estando en silencio se oía bastante fuerte, y me hacía pensar 2 veces qué estaba ocurriendo. Tomé valor y me dirigí a la habitación de mis hijos. Prendí una pequeña lámpara que tenían y empecé a buscar dentro de la caja. Al meter la mano, por el peso nuevamente se activa la risa. Como pude, localicé las 2 muñecas y las dejé afuera, en una ventana que daba hacia el pequeño jardín. Al día siguiente nos deshicimos de ellas, no volviendo a escuchar esa horrible risa otra vez. Luego de noche me desperté, eran como las 12:30 o 1 de la mañana. Oía ruidos en la casa vecina. Era la casa de la abuela. Sonaba como un gato encerrado, saltando en algo que parecían escritorios o pupitres golpeándose unos con otros. Me pareció extraño. Le pregunté a mi esposa si la abuela tenía personas en esos cuartos vacíos. Me contestó que no, que anteriormente habían estudiantes durante el día, pero no creía que hubiera algo durante la noche. Pensamos realmente que había alguien allí. Los ruidos cesaron y no
volvimos a dormir. Otra noche, ya entrada la madrugada, se empezaron a oír ruidos, pero de tacones. Imagina tacones de una señora que se dispone a ir a un lugar bien vestida. Desperté a mi esposa y juntos nos quedamos escuchando cómo esos pasos iban de extremo a extremo de la habitación, que quedaba exactamente en la cabecera de la cama. Pero al lado estábamos casi seguros de que allí alguien se estaba colando por algún lugar de la casa para pasar las noches sin que aparentemente se dieran cuenta. Alguien que quería hacer de esa habitación en particular su propio espacio. De repente dejaron de sonar, como cuando alguien llega a casa y se descalza. Recuerdo que le dije a mi esposa que le iba a preguntar al abuelo. No pasó mucho tiempo en que llegamos de visita a su casa para enterarnos que allí no había nadie, que tenían bastante tiempo de no tener a nadie en casa y que además no le gusta tener a alguien habitando allí. Con más preguntas que respuesta, una noche al escuchar otra vez esos ruidos me levanté de la cama ya enojado. Decidí ver qué era lo que estaba pasando y salí de la casa. Me dirigí al pequeño jardín, se veía oscuro. Me subí a una escalera, linterna en mano. Me colgué de la pared que daba hacia la casa de la abuela y empecé a escudriñar desde allí hasta donde la linterna alcanzaba a iluminar, concentrado en el cuarto que daba con el nuestro. Eran como las 2 de la mañana y no vi nada más, claro está, escritorios amontonados unos con otros. Ese día pensé que era un gato y que extrañamente sus movimientos generaban ruidos que parecían o se escuchaban como pasos. Pensé incluso que el gato se había escondido en un lugar esa noche, puesto que no logré ver nada más, lo que me dio aún más duda y hasta pensé que alguien se estaba metiendo en la casa por las noches y luego por las mañanas se iba. De eso nada pude corroborar, más que el vacío que vi la noche que me subí a esa escalera. Lo cierto de todo esto es que empezó con noches de diferencia entre ruido y ruido, pero con el pasar del tiempo se hacían cada vez más seguidos y fuertes. Era despertarse por el ruido de los tacones, esperar a que ya no se escucharan y luego dormir. Así, noche tras noche. Un domingo recuerdo que estábamos los dos con mi esposa en el cuarto. Ya los niños se habían dormido. No era muy tarde, eran como las 9 de la noche. Mi esposa estaba parada planchando algunas prendas, el televisor encendido, las lámparas encendidas con luz tenue, y empezamos a hablar de lo que nos pasaba, de lo recurrente y espantoso que se estaba volviendo. En ese preciso momento, le dije a mi esposa con voz fuerte que yo estaba con Dios y estaba contento. Fue un decir que vino muy adentro de mí, convencido de lo que decía y de mi creer en un Dios todopoderoso. En ese preciso momento, esos ruidos, esos tacones, se escucharon muy fuertes caminando deprisa, como cuando alguien pierde algo y se apresura a recogerlo, como si alguien hubiera estado detrás de la pared espiando y escuchando la plática que se tenía al otro lado. Caminaron hacia algún lugar, un lugar en donde menos mal nunca regresó. Nunca más volvimos a escuchar esos espantosos ruidos. Pasaron las noches y todo volvió a la normalidad. No más ruidos, no más despertar, inclusive no más levantadas por parte de mis hijos. Tiempo después, compramos una casa más grande. Mis hijos crecieron, nunca supieron de esa situación. Un día visitando a la abuela, tenía una imagen de un cuadro que estaba colocado arriba, en una mesita de noche. Mi hija la mayor lo observó por unos minutos. Sacó su teléfono y le tomó una foto. Nuestra sorpresa fue que días después, al verla detenidamente, se lograba ver tenue, pero claramente la imagen de una mujer. Tenía un peinado que la hacía parecer de los años 30, con una mirada fija hacia la cámara. Ese día entendí que no se había ido del todo y que era su manera de decir que estaba ahí. Pero bueno, hasta aquí este video, espero les haya gustado muchísimo. Estos relatos estuvieron muy buenos, me gustaron bastante estos que me enviaron, bastante misteriosos y perturbadores. Gracias por tomarse el tiempo de escribirme y redactar sus historias. Ya saben que tienen que estar pendientes de mis redes para cuando haga otra versión. Pero por ahora, si les gustó mucho, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, comenten qué piensan, les dio escalofríos, coméntenme también sus historias. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, además de seguirme en Facebook Gaming, donde jugamos casi todos los días. No olviden también suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.